buenas tardes. Gracias por Joaquín, muy buenas contestarme. tardes. Qué gusto estar contigo. Gracias, Valeria. Pues menudo jueves, ¿no? Reporte de Menudo inflación, jueves. siete noventa Muy y mal uno. dato de Tasas de inflación. interés, 11%. A ver, Pues ¿qué mira, pasa? Joaquín, muy mal dato de inflación hoy por la mañana. Ya medio se esperaba porque ya habíamos tenido el dato de la primera quincena, fue malo. Hemos tenido ya evidentemente un incremento de tarifas. Hay que decir algo muy importante. Hay muchas tarifas en estos bienes o servicios que produce o que genera el gobierno que están indizadas no necesariamente a la inflación, pero sí a las UMAS. Y las sumas lo único que reflejan, evidentemente, es el movimiento de los precios, es decir, la inflación. Entonces, si la inflación sube X, lo que sucedió en diciembre, 7.82%, por ejemplo, las carreteras suben 7.82%, la electricidad subió 7.5%. Toda esa información ya la teníamos. En ese sentido, pues nos esperábamos un dato de inflación malo, creo que no tan malo como el que salió, porque este 7.91%, Joaquín, sí, pues es fatal. Y si nos vamos al detalle de esta inflación, si la partimos en pedacitos, vemos que la inflación, por ejemplo, en el caso de los alimentos procesados, el grupo que contempla estos bienes que produce el INEGI se llama alimentos, bebidas y tabaco, pero contempla en gran mayoría, en su gran parte, alimentos procesados, subió 14%. Entonces sí estamos viendo un incremento que no cede en los precios y que desde luego esa tendencia que ya queríamos ver, que esperábamos ver hacia finales del año pasado de que la inflación fuera disminuyendo, pues no la estamos viendo. Ya se rompió, en diciembre subió, en enero volvió a subir y el dato de hoy me parece verdaderamente preocupante. Y dame el dato que es, pues quizá todavía, que es más importante, pero más representativo y más grave, la inflación subyacente. La inflación subyacente. La inflación subyacente, Joaquín, para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, hay que pensar que la inflación mide el comportamiento de miles, literalmente miles de precios de los que consumimos los mexicanos. Lo divide en dos grandes conjuntos. Un conjunto es la subyacente, que son los bienes que se comportan, cuyo precio se comporta muy como la oferta y la demanda, responden mucho a la oferta y a la demanda. Si hay más demanda, sube el precio, si hay menos, baja el precio, que responden a condiciones de mercado. La no subyacente tiene un componente donde son las tarifas determinadas por el gobierno o son bienes que tienen un precio muy volátil. Nos preocupa más la subyacente. Y en este caso, la subyacente salió peor que la inflación general. La inflación general, ya la dijimos, 7.91%, la subyacente fue 8.45%, muy por arriba de la inflación general. Y no solo eso, marcando una tendencia, pues que ya es preocupante, sobre todo para la política monetaria, que como bien decías hace un momentito, pues lleva a cabo Banco de México. Ahora, el Banco de la Fed la subió un cuarto de punto, supongo que porque en Estados Unidos está bajando, está cediendo la inflación. Aquí en Así México es. las especialistas hablaban de un cuarto de punto, casi en forma unánime. Y hoy la Junta Sí. de Gobierno, tómala, les da medio punto más para llevarla al 11%. Pues mira, la Reserva Federal, lo que hemos visto en Estados Unidos es que sí ya hay una marcada tendencia de disminución de la inflación. Ya no es solo un mes o 2 meses donde hemos visto datos positivos en el sentido de que la inflación ya se empieza a contener y eso le permitió a la Reserva Federal frenar el ritmo de aumento de tasas. No es que vaya a empezar a bajar todavía en los meses siguientes, pero ya frenó el ritmo de subida. Decían por ahí, algunos analistas dicen que quizás llegue a un tope en marzo, a partir de marzo se quede en ese tope un buen rato y si las cosas pintan bien en materia inflacionaria, podría empezar a bajar quizás a finales de este año o principios del año entrante. Lo que pasa hoy con Banco de México es que Banco de México había llevado una política muy pegada a la que hace la Reserva Federal y hoy se despegó, por decirlo de alguna manera muy coloquial, del monto en el que incrementó la tasa de interés. Desde mi perspectiva fue el movimiento correcto de Banco de México. 25 puntos base no alcanzaba, no alcanza para contener la inflación con el dato que tuvimos hoy de inflación. Si ya viéramos una tendencia de disminución en el incremento de los precios, pues ya te da margen para ir subiendo las tasas
a un mero ritmo, pero el dato de diciembre y el dato de hoy pues nos muestran con absoluta claridad que no estamos todavía ahí y este aumento lleva la tasa de interés a 11% y yo no dudaría, Joaquín, que en la reunión de política monetaria de marzo venga otro incremento. Pues dependiendo también del comportamiento de la inflación, ¿no? Tal cual, vamos a ver cómo se van comportando las siguientes quincenas, la primera de febrero, la segunda de febrero, y entonces Banco de México podrá decidir, pero esto sí nos sitúa, yo creo, una situación delicada, porque además, aparte de la reunión de política monetaria y de la decisión de tasas, hay que hablar de las expectativas que tiene Banco de México, y hoy las publica y algo que parece muy interesante, cambia la expectativa de inflación para final de este año. Banco de México estimaba que terminaríamos el año, este año 2023, con una inflación de alrededor de 4.2%. Hoy, el anuncio que da Banco de México es que estima que terminaremos este año con una inflación de 4.9%. 4.9%. Entonces da otro brinco en esas expectativas y la meta de 3% se ve cada vez más lejana, ya la posterga hacia la segunda mitad de 2024. Y pues el deterioro en el poder adquisitivo de la población, Joaquín, pues todo parece indicar que lo vamos a seguir viendo todo este año. Sí, porque es lo que expresabas de los precios. Los precios suben y las señoras, como digo yo, si querían comprar lo que compraban con 1,000 pesos, les cuesta mucho más. Si solo se quieren gastar 1,000 pesos, compran mucho menos. No hay pierde con esta fórmula, ¿sí? Eso es lo que todas las señoras y señores que también vamos al mercado vemos. La carestía constante y a veces hasta cotidiana. ¿Vale? Yo creo que la inflación, Joaquín, es el fenómeno económico que todo mundo entiende, ¿no? Independientemente de que te sepas la definición, de que sepas cómo hace el INEGI el cálculo, de que entiendas si es subyacente o no es subyacente, todos entendemos qué es la inflación porque todos vemos en los bolsillos, todos vivimos en los bolsillos este deterioro en el poder adquisitivo, pero todavía más cuando este incremento en precios se está concentrando en alimentos. Ahí sí se vive todavía más fuerte, porque además, Joaquín, hay otros bienes que la gente puede sustituir o que puede postergar o que puede decir, no compro esto, me espero, cambio este consumo por este otro, pero alimentos, Joaquín, ¿qué sustituyes? ¿No? Verdaderamente sí estamos viendo una situación preocupante en esta perspectiva. Alimentos procesados de nuevo subió 14% y productos agropecuarios subieron casi 10%. Y el tema de la canasta básica, pues que no ha habido programa que sirva para contener lo que se anunció, que incluso que bajara de precio. Pues no, porque este acuerdo para contener la inflación y la El carestía, el PASIC. llamado PASIC, pues hay que recordar que únicamente era una lista de 24 bienes donde se intentaba hacer como por las buenas, que los distribuidores bajaran los precios, y no dudo que algunos distribuidores hayan bajado los precios, pero al final del día, Joaquín, la gente no consume esos bienes, la gente consume los bienes que ha consumido, o sea, no consumes los 24 bienes que están establecidos en la canasta. Incluso si así lo hicieras, vemos que la inflación de los bienes contenidos en el PASIC, únicamente esos 24 bienes, por ejemplo, durante todo 2022, fue más alta en prácticamente todo el año, con la excepción de la última quincena de diciembre. Entonces, el PASIC, pues, es una bonita intención, pero simplemente no tiene ninguna manera de vincularse con la realidad. En fin, Valeria, pues no sabes lo que te agradezco siempre, que nos des tantas luces con esa claridad que hasta yo entiendo. Te mando un beso y un abrazo y gracias. Muchas gracias, Un abrazo, Valeria Joaquín, Moy. qué gusto verte.